Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Francisco Franco Sánchez, organizador del Congreso, y asimismo también mi director de tesis, la maravillosa oportunidad que me ha brindado de poder participar en el Congreso y compartir a todos los niveles mi experiencia en la investigación en el último proyecto abordado. El objeto de esta presentación se inscribe dentro de un proyecto muchísimo más amplio que de hecho es mi tesis doctoral, el estudio del prestigioso linaje de los Saybona en la Granada cristiana del siglo XVI, dentro de lo que se ha dado en llamar el estudio de las élites moriscas del Reino de Granada, una novísima y reciente línea de investigación dentro de la historiografía más reciente sobre los moriscos granadinos. Bien, para quien no tenga demasiadas referencias sobre esta familia, remitir en primer lugar a los estudios publicados por el profesor Francisco Franco sobre los Sidi Bono, que es como aparecen en la documentación para el periodo levantino de la familia. Y bueno, señalar de forma muy somera que se trata de un linaje que tuvo una larguísima tradición dentro de la mística del sufí andalusí, que procedían en un primer momento de la ciudad de Toledo y posteriormente se trasladan a todo el levante peninsular, la zona de Valencia, Alicante y Elche. Y bueno, una vez que las tropas cristianas de Alfonso X conquistan toda esa zona, todo ese territorio en 1248, ellos deciden exiliarse, marcharse, refugiarse en el último reducto musulmán que quedaba en la península, que como sabéis es el reino nazarí de Granada. Bien, ellos se instalan en el Albaicín, allí inauguran una nueva tarica, inclusive estrechan lazos con la familia real nazarí. Y bueno, es sobre esta nueva etapa que se abre para ellos, su estancia en la Granada nazarí, sobre la que se desarrolla este trabajo de investigación que ahora presento. Quisiera insistir en que, aunque mi tesis doctoral arranca en 1492, fecha de la conquista del reino nazarí de Granada por los reyes católicos, hemos pretendido también, y en la medida de lo posible, cubrir esa inmensa laguna histórica sin apenas noticias de los Saybona, para un periodo que abarca desde 1238 a 1492, es decir, un espacio temporal de al menos 2 siglos y medio. Bien, entrando más en detalle, me gustaría destacar que las escasas noticias que nos han llegado de los Saybona para el periodo nazarí proceden única y exclusivamente de los repertorios de la literatura andalusí, más concretamente de los repertorios bibliográficos que escribieron cronistas e historiadores contemporáneos a ellos, como por ejemplo Ibn al-Hatib. Así que, bueno, gracias a estas fuentes literarias conocemos la existencia de al menos 4 miembros de los Saybona para este periodo. En nuestro caso, la búsqueda de noticias sobre los Saybona se ha basado en la documentación de archivo, es decir, en los escasos documentos árabes que nos han llegado de época nazarí y fundamentalmente en la documentación castellana generada inmediatamente después de la conquista del Reino de Granada. En este sentido, hay 2 novedades respecto a la documentación manejada que creo que merece la pena destacar. En primer lugar, el hecho de que haya llegado un número reducidísimo de documentos árabes de época nazarí hasta nuestros días hace que el poder haber rastreado a los Saybona en ese tipo de documentación, en esa documentación, bien en su versión original, es decir, documentos que se han conservado en árabe, o bien en su versión romanceada, es decir, vertida del árabe al castellano por los principales romanceadores de principios del siglo XVI, sea de hecho algo realmente extraordinario. Bien, la segunda novedad importante es el hecho de que por primera vez a lo largo de la historia, la nueva información que presentamos no procedía de fuentes literarias andalusíes,
sino de fuentes notariales emanadas del poder central, es decir, emanada directamente del aparato burocrático nazarí y de las diferentes escribanías de la Granada del siglo XVI, lo que creemos que supone un salto cualitativo en nuestro objeto de investigación, ya que no solamente los tenemos documentados en la literatura, sino también en las fuentes emanadas del poder oficial. Bien. El elenco documental con el que hemos trabajado se compone de un total de 26 documentos, es decir, hemos conseguido recolectar un total de 26 manuscritos que nos informan pues, de diferentes aspectos de la vida cotidiana de los Saibona en este periodo. La mayoría de ellos proceden del Archivo de la Alhambra, Archivo Municipal de Granada, Real Chancillería de Granada. A nivel nacional hemos consultado también el Archivo General de Simancas y otros archivos como por ejemplo el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Todos los documentos datan de los siglos XIV y XV, siendo el más antiguo de ellos de una fecha tan temprana como 1334. Solamente uno de estos documentos es un documento que se ha conservado en árabe original. Los demás son traslados romanceados del árabe al castellano y por lo tanto, a pesar de ser textos traducidos del árabe, son textos que, bueno, legales para la época y que son o están investidos de toda la legalidad posible al emanar de las fuentes del poder oficial. Bueno, es imposible hablar de este trabajo de investigación sin mencionar siquiera un poquito el tema de la paleografía. Una ciencia que si bien suele aparecer como ciencia auxiliar de la historia en prácticamente la mayoría de los manuales, yo diría que es mucho más. Es para el historiador una herramienta fundamental, ya que sin un dominio exhaustivo de la misma se hace imposible no solamente localizar, sino tampoco leer o interpretar o contextualizar estos documentos. En este sentido, una vez que localizamos los documentos, lo que hacemos es hacer una transcripción lo más fidedigna posible del documento y solamente después podemos pasar al análisis de su contenido. En nuestro caso, los dos tipos de caligrafía más recurrentes en este tipo de textos son la letra cortesana y la letra procesal, que como muchos sabréis, son dos tipos de caligrafía de muy difícil lectura. Bien, y vamos un poquito al contenido de los documentos. Generalmente versan sobre materias muy dispares. Concretamente tenemos un privilegio real expedido por un sultán nazarí, del nombramiento como cadí de tabernas de un Saibona, cartas de compraventa con sus correspondientes escrituras de ratificación que nos hablan o nos han permitido conocer las propiedades que poseían y su ubicación, cédulas reales de los reyes expedidas por los reyes católicos en fechas más tardías como 1490, en las que se les da protección incondicional para ellos y sus familias en momentos previos a la conquista del Reino de Granada. Y también tenemos que hablar de expedientes matrimoniales ya iniciados en pleno siglo XVI, en los que se remontan a sus antepasados más remotos para demostrar que el matrimonio que se va a contraer es válido para la Iglesia, es decir, está dentro del tercer y cuarto grado de consanguinidad que era el entonces permitido por la Iglesia católica. Y bueno, otro tipo de documentos en los que me gustaría detenerme por el especial propósito, por el especial interés que han tenido para nuestro propósito,
son los pleitos generados ya en pleno siglo XVI entre diferentes poblaciones, por ejemplo, por el reparto del agua o por problemas de términos jurisdiccionales que eran muy frecuentes en la época. En este tipo de pleitos, aunque el conflicto sucede inmediatamente después de la conquista castellana, las referencias a la época nazarí de hecho son muy abundantes, ya que, por ejemplo, las partes en conflicto aportan documentos árabes casi siempre romanceados como probanzas para apoyar su versión en el enfrentamiento que mantienen. De tal forma que la mayoría de los testigos que declaran son de hecho testigos musulmanes. Musulmanes que recuerdan el asunto en cuestión por sí mismos, es decir, porque ellos lo han vivido en primera persona, o bien por sus vecinos, o por sus parientes, o por sus antepasados más remotos. Y es ahí donde de repente encontramos numerosos testimonios de los Said Bona, que bien aparecen declarando en calidad de testigos o bien en calidad de escribanos. Por lo tanto, quería destacar que es una fuente muy rica para conocer más de cerca la Granada nazarí, teniendo en cuenta la merma que este tipo de manuscritos ha sufrido hasta nuestros días. Bien, y para finalizar me gustaría hacer un breve balance de los resultados que hemos obtenido. En total, además de los 4 miembros que teníamos documentados en la literatura, hemos podido documentar espacial y temporalmente a un total de 16 miembros más de este prestigioso linaje. En algunos casos solamente conocemos sus nombres, en otros casos los textos son bastante más detallados y nos hablan de sus profesiones. Y bueno, en ese sentido sabemos que ocuparon los cargos más altos de la administración nazarí, puesto que los encontramos ejerciendo activamente el cadiazgo, los encontramos en las escribanías públicas y en algún caso también escribanías reales. Y por supuesto la mayoría de los casos que hemos documentado de Said Bona, que son alfaquíes. Bien, otro aspecto interesante que nos ha proporcionado el estudio es el establecimiento de aquellos miembros que sirvieron de eslabón, es decir, hablamos de los Said Bona de la transición, aquellos que vivieron en primerísima persona la caída del reino nazarí de Granada y entraron de lleno en el periodo mudéjar que queda inaugurado inmediatamente después de la conquista del reino de Granada. Y bueno, pues no tenemos mucho más tiempo, así que muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haber suscitado, aunque sea un poquito, vuestra curiosidad respecto a este tema de investigación. Y sobre todo, pues poder conoceros y debatir, quién sabe si en un próximo congreso por estas mismas fechas el año que viene. Y nada más, un saludo y de nuevo muchísimas gracias.